Vamos a ver el pulso paradójico. Pulso paradójico o pulsos paradoxos. Esto va a ser una disminución de más de 10 milímetros de mercurio, en la presión sistólica, cuando el paciente está inspirando. Entonces, primero vamos a ver lo normal y ahorita vemos el pulsus paradoxus o el pulso paradójico. Entonces, cuando el paciente le estamos tomando la presión, va a ser distinta la presión sistólica que escuchemos cuando el paciente está expirando a cuando el paciente está inspirando. O sea, digamos que el paciente tenemos que su presión es 120/80. Esto quiere decir que la primera vez que escuchamos la presión sistólica fue en 120 milímetros de mercurio. Entonces vamos a poner aquí un paciente normal, este es un paciente con pulso paradójico. Vamos primero con el paciente normal. Entonces, digamos que el paciente está expirando en el momento en el que escuchamos la presión sistólica y lo escuchamos en 120 milímetros de mercurio. Y eso fue mientras el paciente estaba expirando. Entonces se escuchó en 120 milímetros de mercurio. Si no movemos la perilla del manguito para bajarle para bajar la presión, y el paciente está inspirando a esta misma presión, no va a pasar nada, no vamos a escuchar la presión sistólica. Entonces, aunque el paciente esté expirando, ahí escuchamos la presión a 120 milímetros de mercurio. Pero si el paciente, así sin mover la perilla, la dejamos en 120 y el paciente inspira, ahí ya no se escucha la presión sistólica. Siempre primero se escucha la presión sistólica mientras el paciente está expirando y luego mientras vamos bajando la presión, ya se va a empezar a escuchar también en la inspiración, Digamos que se escucha en 115 milímetros de mercurio. Entonces, le estamos tomando la presión al paciente, digamos que en este momento expiró y aquí se escuchó la presión sistólica en 120. Si en este momento inspira, no se escucha nada. Vamos bajando y digamos aquí en 115, mientras el paciente inspira o expira, ya se escucha la presión sistólica, también en la inspiración. Ahora vamos a un paciente con pulso paradójico. El paciente con pulso paradójico, digamos que igual es un paciente que estaba expirando y escuchamos la presión sistólica aquí, en 120. Entonces, en 120 milímetros de mercurio, cuando el paciente estaba expirando. Y digamos el paciente si inspira en ese momento, pues no escuchamos nada. Entonces vamos a bajar la presión. Está aquí en 120, la bajamos. Y todavía, aunque el paciente esté expirando o inspirando, todavía no se escucha en la inspiración. Todavía no se escucha. Hasta aquí, digamos que aquí ya también se escucha cuando el paciente inspira, en 90. Entonces, ¿qué pasa? Siempre se escucha la presión sistólica cuando el paciente expira. Y conforme vamos bajando la presión, ya también se va a escuchar cuando inspiramos. Solo que la diferencia entre cuando se escucha cuando expiramos a cuando inspiramos, en un paciente normal, la diferencia es menos de 10 milímetros de mercurio. En un paciente que viene con pulso paradójico, la diferencia va a ser de más de 10 milímetros de mercurio. Aquí tenemos una diferencia de 30 milímetros de mercurio. Entonces, pulso paradójico va a ser una disminución de la presión sistólica. Aquí hay una disminución de la presión sistólica, esto es normal, una disminución de la presión sistólica mientras el paciente inspira, solo que aquí lo anormal es que es por más de 10 milímetros de mercurio. Aquí fueron 30, aquí son 5, entonces aquí está bien, aquí está mal, aquí fueron más de 10. Entonces, pulso paradójico se va a presentar en pacientes que tienen asma, como yo, pacientes que tienen complicación de ruptura de la aorta, como una complicación. Se puede escuchar en el tamponade o en ciertos tipos de pericarditis. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.